buenos días, tardes o noches. Hoy voy a hablar sobre las psicografías que hablan de los papas y de la iglesia. Esto no tiene nada que ver con religión, que es el video que ustedes han visto anteriormente. Dado que acá no vamos a hablar de las opiniones que tenía de Parravicini al respecto, sino simplemente las psicografías que le fueron dictadas a él por estos seres sobre eventos relacionados tanto con la iglesia como con los papas. La iglesia, como ustedes sabrán, es un gran indicador de los tiempos que se viven, tanto en el Apocalipsis, tanto para otros profetas como Nostradamus, o profetas religiosos católicos como San Malaquías, pero también están en las psicografías de Parravicini indicando ciertos momentos, ciertos tiempos, es decir, según los eventos que vayan sucediendo en la Iglesia Católica, nosotros vamos a poder saber si estamos viviendo la hora 10, 11 o 12, o por lo menos unir patrones y sacar cálculos sobre lo que pasa, ¿no? Por eso este video, para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Y además a los católicos les va a interesar sobremanera, porque esto habla de todo un camino que va a sufrir la iglesia, al igual que sufrió Cristo en la crucifixión, en este caso por los pecados, ¿no?, de la humanidad y de la iglesia, ¿sí? Esto es una purificación, según Parravicini. Algo que no está puro, algo que es impuro, tiene que ser purificado. Y según esto la iglesia estaría impura. No por eso deja de ser la iglesia verdadera, ¿no? Por ser impura no deja de ser la iglesia verdadera, así como Adán no dejó de ser el primer hombre, o el padre de la humanidad, digamos, humano, por caer en pecado, ¿no? De hecho sigue siendo un hombre, nosotros seguimos siendo humanos aunque estemos en pecado original, hasta que nos bautizamos, y por lo tanto no es que perdemos nuestra categoría de hijos de Dios por pecar, pero sí estamos en peligro de ir al infierno, obviamente. Por lo tanto, esto va a ser interesante tanto para los que quieren saber sobre los tiempos que vivimos como para los católicos en particular. Así que sin más, comenzamos. Voy a comenzar entonces con la psicografía sobre la iglesia. Les quiero recordar que no están en orden cronológico. Con orden cronológico no me refiero al orden en que las recibió Parravicini, porque ese orden no importa. ¿Por qué no importa? Porque Parravicini recibió, por ejemplo, psicografías sobre eventos muy en el futuro, en 1930, y psicografías sobre eventos que ya han sucedido en 1960, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Parravicini no las recibía en orden. A lo que me refiero con orden cronológico, que no es como las recibe Parravicini, es el orden en que van a suceder estas cosas. Eso, lamentablemente, la van a tener que tratar de ordenar ustedes. Por suerte, las psicografías de la iglesia son bastante claras. Si bien tienen una simbología, son bastante claras. El mensaje es claro. Después, ustedes por supuesto interpretarán cuándo sucedió, o cuándo está sucediendo, o cuándo sucederá, ¿no? Eso ya queda por cuenta de ustedes. Pero al menos los textos no son enrevesados como en algunas otras psicografías más misteriosas. Bien, comienzo entonces. Primera psicografía dice: con un papa muerto comenzará el concordato de la iglesia. 1939. Un concordato es un acuerdo con un estado que la iglesia ha hecho a lo largo de la historia, muchos, pero yo creo que este se refiere a un concordato con el, entre comillas, enemigo, que hace referencia al concordato que hubo entre la iglesia y Napoleón. Recuerden que Napoleón es considerado uno de los 3 precursores del anticristo. Dicen que son varios, pero Nerón, Napoleón, Hitler dicen que son precursores del anticristo. Esto quedará en opinión de ustedes, pero yo creo que hace referencia a este concordato, no a este tipo de concordato. Es un acuerdo con el enemigo. Va a ser un acuerdo civil como los que ya hizo la iglesia con otros estados. Ustedes googleen y van a ver que no es la primera vez que ha hecho concordatos la iglesia, pero si lo menciona la psicografía es porque es muy relevante. De hecho, aparece una figura cornuda y lo que parece ser un papa o el bastón papal. Es decir, es un acuerdo entre la iglesia y algo no tan positivo. Segunda psicografía. 3 papas, 4 concilios católicos. El curato dejará el hábito. El curato hablará de Dios en las calles. Las hermanas saldrán a entregar paz. Recuerden ahora que yo creo que esto se refiere a los concilios vaticanos
que hubo en el siglo XIX y XX, que hasta ahora hubo dos, ¿sí? Si bien hubo muchos concilios, creo que se refiere a esos, a los concilios católicos, vaticanos. Además es un evento futuro. Fíjense que dice, el curato católico va a dejar el hábito, es decir, van a dejar de ser curas y van a hablar a Dios en las calles. Es decir, esto ya es al final. También se lee iglesia de amor, iglesia renovada, vejez iglesia y papa. Esto ya es cuando la iglesia se recupere. Después de la persecución, pierda todas sus propiedades materiales, sea perseguida por el enemigo de los cristianos en todo el mundo, cuando varios sacerdotes sean perseguidos violentamente o reaccionen violentamente en Latinoamérica. Es decir, esta psicografía en particular es al final de todo. Es cómo va a triunfar la iglesia. Y como verán, van a empezar a imitar a Cristo. Cosa que siempre decimos los laicos al menos que habría que empezar a hacer, ¿no? Bien, otra psicografía dice: la iglesia equivocará sus pasos y sus mismos dirigentes la falsearán. Esta psicografía yo creo que se cumplió, sobre todo con Francisco, que todos dicen que aceptó cosas inaceptables para el dogma católico, y esto es cierto, no tiene nada que ver con lo que ustedes leen en las redes sociales, los ataques al Papa, de que es socialista, no, es secundario. Lo grave son cosas que dijo sobre el dogma, ¿no? Con respecto al aborto, a recibir gente a favor del aborto en la iglesia, o con respecto a los matrimonios homosexuales, esas cosas, declaraciones que hizo, o también sobre la naturaleza del perdón o de Cristo, declaraciones que hizo que van en contra del dogma. Ravicini se refiere a eso, no se refiere al socialismo y todo eso, que es totalmente secundario y menor en lo que respecta a la importancia que le dan las psicografías, ¿no? Recuerden que las psicografías dividen el mundo en dos naturalezas, la espiritual y la material. Y el socialismo y la política es todo lo material, no es tan relevante, lo espiritual es lo importante. Que los dirigentes van a falsear la iglesia se refiere a que van a falsear sus enseñanzas espirituales. Otra psicografía dice: iglesia ciega, Roma en desdichas, cae en desastres la ciudad ducal, hermetismo en el barrio de Nápoles, desorientación en el Vaticano, la iglesia se hunde, el Papa saldrá, se popularizará pero tarde será, las reformas asustarán a los católicos, los curas jóvenes se enfrentarán a las corrientes pasatistas de poder en dominio, nueva iglesia, nuevas normas, conciaulo en lucha, el mañana será el regreso a las catacumbas. Es decir, recuerden que en un momento la iglesia, sobre todo la primitiva, que siempre la iglesia católica tiene 2000 años, pero la primitiva, cuando todas las iglesias eran una, los cristianos estaban en catacumbas. Se escondían en las catacumbas y se reunían en catacumbas porque los perseguían. O sea, hace referencia a ese momento, al peor momento de la iglesia. Vean que todo va a comenzar, parece ser, con un caos en el Vaticano. Por ceguera espiritual, ¿no? De la iglesia, por supuesto. Como les dije, todo es espiritual, que tiene sus consecuencias en el mundo material. Otra psicografía dice: iglesia, meditad, vuestros claustros curad. Los claustros es donde se encierran, digamos, el clero, tanto sacerdotes como también monjes, ¿no? Es decir, lo que es la parte más institucional, que a su vez es la parte espiritual de la que dependen los laicos, porque los laicos no tienen la autoridad que tiene esta parte institucional como lo tienen, por ejemplo, los sacerdotes, ¿no? Parece ser que ahí hay cosas que están pasando, que quien manda mensajes a Parravicini le pide a la iglesia que los corrija, que se cure eso, que se cure ese odio, ese pecado que puede haber ahí. Otra psicografía dice: Cristo, iglesia renovada. Bueno, esta por supuesto tiene que ver con la que les dije al principio. Las primeras esas del triunfo de la iglesia, por supuesto. Después hay otra psicografía que dice: música nueva, iglesia nueva, conciliar y negra. Parravicini se refiere muchas veces a esta música negra, que él dice que es como la rítmica, como el reggaetón, ¿no? Algo así, que es ese ritmo continuo que Parravicini decía que invocaba espíritus como el Umbanda, y que esa música se usa para eso, aunque la gente no lo sepa. Es decir, que la música, quien practica y escucha esa música está invocando espíritus que se le pegan, espíritus del bajo astral, decía Parravicini, que generalmente son espíritus vicios, ¿no? De vicios como la lujuria, la gula, la avaricia. Y él siempre habla de eso, a eso se refiere con música negra. Otra psicografía dice: llegará el día que el Santo Padre llamará a sus sacerdotes para hacerle razonar, mas todo será inútil.
la iglesia será caída en ceguera y despotismo. Es decir, la crisis total de la autoridad de la iglesia. Por supuesto, todo esto, como les dije, tiene que pasar. Es el castigo de la iglesia y su purificación. Castigo por sus pecados y purificación para la iglesia renovada. Otra psicografía dice: la iglesia será dividida en dos grupos, los que esperan a Cristo y los que no. Ustedes saben que la Biblia enseña que Cristo va a volver. Bueno, parece ser que hay un grupo dentro de la iglesia que cree que Cristo no va a volver, que ya estuvo, que ya está, o de alguna manera, ¿no? Y que sabemos que es una idea errónea, porque Cristo va a volver, como está escrito, a juzgar a sus enemigos, porque ya vuelve como un rey, un hombre que resucitó en cuerpo glorioso. Otra psicografía dice: llegará un papa bueno y hablará con la palabra del humilde Cristo. Él será luego imitado, y la iglesia se dividirá en viejos y jóvenes. El papa bueno triunfa en el año 2002, recién será escuchado y será Cristo. El año 2002, ustedes saben, yo lo digo siempre en todos los videos, es 2 años después del cataclismo. ¿Esto qué quiere decir? Que este papa ya es de la iglesia totalmente renovada e incluso es quien quizás atestigue el cataclismo en la humanidad. Recuerden que Parravicini le dice al año 2000, no al 2000 numérico, sino al 2000 post-cataclismo. Algunas personas creen que es 2033 el año, porque 33 años tuvo Cristo, entonces sería 2035. Otros creen que el calendario gregoriano está mal y que estamos atrasados 4 años o 3 años, por lo tanto es alrededor de la década del 30, ¿no? Del 2030, toda esa década. En eso coinciden la mayoría de que es alrededor de esa década en que sucede esto, tanto el cataclismo como el 2002, que serían 2 años después. ¿Por qué 2002? Siempre habla Parravicini. Bueno, porque después del cataclismo vamos a tardar 2 años como humanidad en recuperarnos. Entonces no los cuenta esos años. Otra psicografía. Anhelo y esperanza de un mundo mejor. El Vaticano orará en concilio y el concilio será. Recuerden, 4 concilios, recién ahí va a surgir la iglesia. Vamos recién 2 concilios vaticanos. Por lo tanto, falta. Otra psicografía. Consejo de patriarcas en Roma será, pero... O sea, se van a reunir patriarcas, entiendo que yo de la iglesia católica y de la iglesia ortodoxa, pero algo va a suceder. Acá se ve en uno de los dibujos lo que parece una lapicera o algo así, pero tiene un 66 oculto, digamos. Por lo tanto, esto va a suceder seguramente en el año misterioso 66 del que yo hice un video. Vayan a ese video porque ese año es cuando comienza la caída de la humanidad. Falta todavía, pero que falte no significa que no se tengan que preparar, porque no sabemos cuántos, yo creo que poco. Otra psicografía. Peregrinos llegan a tierras con el Papa, el que saldrá del Vaticano, llegan a América. Peregrinaje de gente que va a llegar a América con el Papa. Hay varias profecías que hablan de que el Papa va a venir a América, y alguna otra psicografía también al respecto. Otra psicografía. El peso de la conciencia caerá sobre Roma. Peso de la conciencia por los pecados, por supuesto. Otra psicografía. La vocación religiosa muere. Cada vez menos sacerdotes, menos monjas y monjes. Esto es totalmente algo que ya está pasando ahora. Otra psicografía. La pastora iglesia será en prueba grande. Y en este dibujo se ven 3 demonios que, a mi entender, son las 3 guerras mundiales, pero puede ser otra cosa. Y se ve un cuarto que intenta ser como un demonio, pero no lo logra hacer. Eso es lo que yo interpreto, ustedes verán después qué interpretan. Otra psicografía. Mártires serán los ministros de la iglesia. Van a matar a los sacerdotes. Y se lee en secreto, digamos, oculto en la psicografía, un 60 y... entiendo yo, 65 o 63. Y una palabra abajo que dice comunismo llega. Cuando llegue el comunismo empezarán a matar a los sacerdotes católicos. Por supuesto que ya los están matando, pero van a empezar a matar a muchos más a los ministros de la iglesia, que se convertirán en mártires, es decir, van a matar a buenos también. Otra psicografía igual al respecto dice: comunista, la iglesia será mártir. Van a dañar y casi matar a la iglesia, el comunismo. Esto vean muy bien, ¿no? Presten atención, el comunismo va a ganar en el mundo, es decir, todo este auge de la derecha que estamos viendo es parte de un plan para que toda la derecha después sea avergonzada por algo que suceda y por lo tanto toda la gente se tire hacia la izquierda, es decir, es como un péndulo, ¿no? Es decir, ellos inflan un lado para que justamente la gente caiga en ese lado y cuando ese lado fracase no les quede otra a todo el mundo más que aceptar el lado contrario. Inflan la derecha para que la gente caiga en la izquierda. Hoy estamos viendo ese inflado de la derecha. Otra psicografía. Iglesia
mártires, la iglesia regresa al desierto. Es lo que habla la Biblia en el Apocalipsis de la mujer que va al desierto, ¿no? La verdadera iglesia, que es la mujer en el Apocalipsis, son obviamente los fieles, que son tanto laicos como del clero, ¿sí? Los fieles verdaderos de la iglesia van a escapar de la persecución, que otra vez vuelve, esta vez a toda la iglesia católica, como institución. Otra psicografía, nuevo corazón. La iglesia será renovada total después de discordias. Bueno, esto es de cuando ya todo sale bien, ¿no? Digamos, después del cataclismo. Otra psicografía. En el final de la prueba la mujer llegará a mostrarse en disfraces ridículos y modales absurdos, imposibles al hombre. El que nastío escapará de ella. El día de San Malaquías es casi en el día. ¿Esto por qué lo muestro como la iglesia? Porque fíjense que el final de la prueba, que recién estamos comenzando, las mujeres van a estar disfrazadas básicamente, y que el hombre va a estar en hartazgo, se va a alejar. Parravicini dice que en otras psicografías que se van a alejar tanto algunos hacia la homosexualidad, pero también otros se van a alejar hacia la espiritualidad. Y de hecho el hombre, dice Parravicini, va a alcanzar el éxtasis divino antes que la mujer en esta civilización. Fíjense que la nombro como de la iglesia porque dice el día de San Malaquías. Ustedes tienen que ver que las profecías de San Malaquías hablan de todos los papas, hasta el último, Pedro el Romano, y el fin de la iglesia y del mundo. De hecho, otra psicografía dice la voz del último Pedro. Pax. El último Pedro es el último papa y coincide con la psicografía de San Malaquías, que dice que Pedro el Romano es el último papa, ¿no? Otra psicografía. El papado será un día prejuzgado por sus componentes. Esto desconozco qué es, pero muestra como si fuera el clero y todos atacando al papa. Otra psicografía dice Roma hablará al mundo cuando Roma fue desoída en el mandato. El mundo en parte no escuchó, mas escuchará con América. El caos llega, salvaos. Roma Sur. Acá, esto es una interpretación mía, yo creo que el Papa va a escapar a Argentina. No el Papa de la persecución, porque siempre habla de América y en este caso justamente habla del sur. Y además porque dice que Argentina va a estar en Cristo. Por lo tanto yo creo que Argentina no solo va a ser un lugar de protección para el mundo herido de las guerras mundiales, sino también para los cristianos y los católicos en particular en la persecución. Recuerden que Argentina, en otra psicografía sobre Argentina, dice luchará por la libertad de las libertades, la libertad de Dios. Cuando este comunismo sea general, entiendo yo, va a haber una persecución mundial, incluida la Argentina. En Argentina la gente se va a levantar contra esta persecución, por lo tanto acá esa persecución va a cesar, esa persecución comunista me refiero, pero no en el resto del mundo, por supuesto. Otra psicografía está mucho más actual. Nueva era llega, mundo en disfraz, mascarada perenne. La iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. Esto quiere decir que parece que va a renunciar un papa, como ya pasó. Esto va a suceder pronto porque en esto habla del mundo en disfraz, que es cuando lo menciona que el mundo que vivimos ahora, ¿no? Que estamos todos disfrazados, que somos patéticos, digamos, en cierta forma. Hay tantas psicografías que las tuve que dividir en dos partes al video. Hasta aquí la primera parte. Luego voy a subir la segunda parte, ¿sí? Que son la continuación de psicografías. Como verán, la iglesia es un tema tan importante que hay varias partes. En el próximo video voy a explicar también por qué es tan importante. Pronto sale la segunda parte. Muchas gracias por ver. Demons tremble, heavens shake. Blood of serpents and the quake.